Lea la Biblia en un año, 73 libros, día 130. Primera Samuel, capítulo 15 al capítulo 16. Salmo 129. San Lucas, capítulo 19, versículo 28 al 48. Primera Samuel, capítulo 15. Samuel dijo a Saúl: Yahvé me envió para consagrarte como rey de su pueblo Israel. Escucha ahora a Yahvé. Esto dice Yahvé de los ejércitos: quiero castigar a Amalek por lo que hizo a Israel cuando subía de vuelta de Egipto. Le cerró el camino. Anda pues a castigar a Amalek y lanza el anatema sobre todo lo que le pertenece. No tendrás piedad de él. Darás muerte a los hombres y a las mujeres, a los niños y a los bueyes y corderos, a los camellos y burros. Saúl reunió al pueblo y le pasó revista en Telam. Había 200,000 hombres de pie y 10,000 de Judá. Saúl avanzó hasta la ciudad de Amalek y se escondió en la quebrada. Saúl les mandó decir entonces a los kenitas: aléjense, sepárense de los amalecitas, porque si no serán exterminados junto con ellos, siendo que ustedes se mostraron bondadosos con los israelitas cuando subían de Egipto. Los kenitas se alejaron de los amalecitas. Saúl aplastó a Amalek desde Javila hasta Sur, que está al este de Egipto. Hizo prisionero a Agag, rey de los amalecitas, y pasó a cuchillo a toda la población debido al anatema. Pero Saúl y su ejército no quisieron condenar al anatema a Agag y a lo mejor del ganado menor y mayor, los animales gordos y los corderos, en una palabra, todo lo que era bueno. Al contrario, exterminaron todo lo que en el ganado era malo y sin valor. Le llegó entonces a Samuel una palabra de Yahvé: me pesa de haber dado la realeza a Saúl, porque se apartó de mí y no obedeció mis órdenes. Samuel se sintió muy disgustado por eso y suplicó a Yahvé toda la noche. Muy de mañana, Samuel salió para encontrarse con Saúl y le dijeron: Saúl fue a Carmel para levantar allí un monumento en recuerdo de su victoria. Luego partió de allí y bajó a Gilgal. Cuando Samuel llegó donde estaba Saúl, éste le dijo: Yahvé te bendiga, he ejecutado las órdenes de Yahvé. Pero Samuel le contestó: ¿qué ruido es ese que siento de cabras y ovejas? ¿Qué ruido es ese que siento también de bueyes y burros? Saúl respondió: los trajimos de los amalecitas. El pueblo separó lo mejor del ganado menor y del mayor para ofrecerlo en sacrificio a Yahvé tu Dios, pero todo lo demás fue condenado al anatema. Entonces Samuel dijo a Saúl: basta, voy a comunicarte lo que me dijo Yahvé esta noche. Saúl le dijo: habla. Samuel le dijo: ¿no te convertiste en jefe de las tribus de Israel? ¿No te consagró Yahvé como rey de Israel cuando eras tan poca cosa a tus propios ojos? Yahvé te había confiado una misión, te había dicho: anda, condena al anatema a los amalecitas, harás la guerra a esos pecadores hasta exterminarlos. ¿Por qué no hiciste caso a las palabras de Yahvé? ¿Por qué te abalanzaste sobre el botín? ¿Por qué hiciste lo que es malo a los ojos de Yahvé? Saúl respondió a Samuel: hice caso a la voz de Yahvé, hice una expedición por donde Yahvé me había mandado. Capturé a Agag, rey de Amalek, y condené a Amalek al anatema.
Pero el pueblo separó del botín lo mejor del ganado menor y mayor. Le excluyó del anatema para ofrecerlo a Yahvé tu Dios en sacrificio en Gilgal. Samuel le contestó: ¿piensas acaso que a Yahvé le gustan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a su palabra? La obediencia vale más que el sacrificio y la fidelidad más que la grasa de los carneros. La rebelión es un pecado tan grave como la brujería. La desobediencia es un crimen tan grave como la idolatría, ya que rechazaste la palabra de Yahvé. Yahvé te echa de la realeza. Saúl dijo a Samuel: tuve miedo al pueblo e hice lo que me pedía, por esta razón pequé y desobedecí la orden de Yahvé y sus palabras. Ahora por favor perdona mi pecado y ven conmigo para que me postre delante de Yahvé. Pero Samuel dijo a Saúl: esta vez no iré contigo, ya que despreciaste la palabra de Yahvé. Yahvé te ha desechado, ya no reinarás más sobre Israel. Y como Samuel hiciera ademán de irse a su casa, Saúl quiso retenerlo, tomándolo del borde de su manto, que se rasgó. Entonces Samuel le dijo: hoy Yahvé te ha arrancado la realeza de Israel, y se la ha dado a tu prójimo, que es mejor que tú. El que es la gloria de Israel no puede mentir ni arrepentirse. Saúl dijo: es cierto, he pecado, pero no me vayas a humillar ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel. Ven conmigo para que vaya a postrarme delante de Yahvé tu Dios. Samuel se fue pues con Saúl, y éste se postró delante de Yahvé. Luego dijo Samuel: tráiganme a Agag, rey de Amalec. Agag se decía a sí mismo: seguramente se alejó la amargura de la muerte. Cuando llegó temblando, Samuel le dijo: así como tu espada privó a las mujeres de sus hijos, así también tu madre será una mujer privada de su hijo. Y Samuel despedazó a Agag en presencia de Yahvé en Gilgal. Samuel se volvió a Ramá, mientras que Saúl regresaba a su casa de Gibea de Saúl. Samuel no volvió a ver más a Saúl hasta el día de su muerte, pues se sentía molesto por el hecho de que a Yahvé ahora le pesaba haber hecho a Saúl rey de Israel. Yahvé dijo a Samuel: ¿hasta cuándo seguirás llorando por Saúl? ¿No fui yo quien lo rechazó para que no reine más en Israel? Llena pues tu cuerno de aceite y anda, te envío donde Jesé de Belén, porque me escogí un rey entre sus hijos. Samuel respondió: ¿cómo podré ir? Si Saúl se entera, me matará. Pero Yahvé le dijo: tomarás una ternera y dirás que has ido a ofrecer un sacrificio a Yahvé. Invitarás al sacrificio a Jesé, y yo te daré a conocer lo que tienes que hacer. Me consagrarás al que te mostraré. Samuel hizo como le había dicho Yahvé. Cuando llegó a Belén, los ancianos salieron temblando a su encuentro. Le dijeron: ¿vienes en son de paz? Sí, respondió: en son de paz. He venido a ofrecer un sacrificio a Yahvé. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Fue a purificar a Jesé y a invitarlo al sacrificio junto con sus hijos. Cuando entraron, Samuel divisó a Eliab y pensó: seguramente ese será el que Yahvé va a consagrar. Pero Yahvé dijo a Samuel: olvídate de su apariencia y de su gran altura. Lo he descartado. Porque Dios no ve las cosas como los hombres. El hombre se fija en las apariencias, pero Dios ve el corazón.
Jesé llamó a Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel. Pero Samuel le dijo: este tampoco es el elegido de Yahvé. Jesé hizo pasar a Samma, pero Samuel le dijo: Yahvé tampoco lo ha elegido. Finalmente Jesé hizo pasar a sus 7 hijos ante Samuel. Y Samuel decía a Jesé: Yahvé no ha elegido a ninguno de estos. Entonces Samuel dijo a Jesé: ¿esos son todos tus hijos? Respondió: todavía falta el menor, que cuida el rebaño. Samuel le dijo: mándalo a buscar, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que no esté aquí. Fueron pues a buscarlo, y llegó. Era rubio, con hermosos ojos y una bella apariencia. Yahvé dijo entonces: párate y conságralo, es él. Samuel tomó un cuerno con aceite y lo consagró en medio de sus hermanos. Desde entonces y en adelante, el espíritu de Yahvé se apoderó de David. Por lo que respecta a Samuel, se levantó y se volvió a Ramá. El espíritu de Yahvé se había apartado de Saúl, y un espíritu malo enviado por Yahvé lo atormentaba. Los servidores de Saúl le dijeron: un mal espíritu de Dios te produce esos sustos. Basta con que nuestro Señor lo ordene, ya que tus servidores estamos para atenderte, y buscaremos a un hombre que sepa tocar la cítara. Y en cuanto se deje caer sobre ti el mal espíritu, él tocará y tú te mejorarás. Saúl dijo pues a sus servidores: búsquenme a un hombre que sea un buen músico y tráiganmelo. Uno de los servidores pidió la palabra y dijo: conozco a un hijo de Jesé de Belén, que sabe tocar música. Es un muchacho valiente, un buen guerrero, es inteligente, buen mozo, y Yahvé está con él. Saúl mandó a uno de sus mensajeros donde Jesé para que le dijera: mándame a tu hijo David, el que cuida el rebaño. Jesé tomó un pan, un cuero de vino y un cabrito, y se los mandó a Saúl por intermedio de su hijo David. Así fue como David llegó a la casa de Saúl y se puso a su servicio. Saúl lo quería mucho, y David llegó a ser el que llevaba sus armas. Saúl mandó a decir a Jesé: dale permiso a David para que se quede a mi servicio, porque me cae muy bien. Y así, cuando el Espíritu de Dios maltrataba a Saúl, David tomaba la cítara y la tocaba. Eso le hacía bien a Saúl, se sentía aliviado, y el mal espíritu se alejaba de él. Salmo 129. Me han atacado mucho desde joven, que lo diga Israel. Me han atacado mucho desde joven, pero no me vencieron. Sobre mi espalda araron labradores, abrieron largos surcos, pero el Señor el justo cortó las cuerdas de los malos. Que sean humillados y rechazados todos los que odian a Sión, que sean como la hierba de los techos, que se seca antes de que la arranquen. Que no le llena la mano al segador, ni su regazo al que amarra las cabillas. Que tampoco digan los que pasan que el Señor los bendiga. En el nombre del Señor los bendecimos. San Lucas capítulo 19 versículo 28. Dicho esto, Jesús pasó adelante y emprendió la subida hacia Jerusalén. Cuando se acercaban a Betfagé y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos,
Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan al pueblo de enfrente, y al entrar en él encontrarán atado un burrito que no ha sido montado por nadie hasta ahora. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, contéstenle que el Señor lo necesita. Fueron los 2 discípulos y hallaron todo tal como Jesús les había dicho. Mientras soltaban el burrito, llegaron los dueños y les preguntaron: ¿por qué desatan ese burrito? Contestaron: el Señor lo necesita. Trajeron entonces el burrito y le echaron sus capas encima para que Jesús se montara. La gente extendía sus mantos sobre el camino a medida que iba avanzando. Al acercarse a la bajada del monte de los olivos, la multitud de los discípulos comenzó a alabar a Dios a gritos, con gran alegría por todos los milagros que habían visto. Decían: bendito el que viene como rey en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en lo más alto de los cielos. Algunos fariseos se encontraban entre la gente. Dijeron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él contestó: yo les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella y dijo: si al menos en este día tú también conocieras los caminos de la paz, pero son cosas que tus ojos no pueden ver todavía. Vendrán días sobre ti en que tus enemigos te cercarán de trincheras y te atacarán y te oprimirán por todos los lados. Te estrellarán contra el suelo, a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has reconocido el tiempo ni la visita de tu Dios. Jesús entró después en el recinto del templo y comenzó a expulsar a los comerciantes que estaban allí actuando. Les declaró: Dios dice en la Escritura: mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en un refugio de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban el modo de acabar con él, al igual que las autoridades de los judíos, pero no sabían qué hacer, pues todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras.